tardes, bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriéndonos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luz, José? José, ¿cómo estás? Muy bien, Luz, Mauricio, Emanuel. Bueno, pues continuando con la cápsula de la semana pasada, hablaremos ahora de la adolescencia, sobreviviendo a la adolescencia. Seguramente ustedes podrán dar alguna evidencia más allá. Yo todavía estoy en el periodo del asunto de pensar si se sobrevive o no a la adolescencia. Estoy en la transitividad. Exacto. Pero bueno, para muchos de nosotros es común decir o escuchar, cuando hablamos de la adolescencia, hablar de aborrecentes, ¿no? Hablar de aborrecer algo, hablar de un periodo que es verdaderamente tremendo. Para quienes somos padres es una circunstancia bien complicada cuando vemos que hay algunas problemáticas que se presentan que no se venían presentando durante la niñez. Cuando estamos en los espacios de análisis y escuchamos a los padres que tienen adolescentes, se nota esa preocupación, es que ya va a entrar a la adolescencia y es que eso me tiene temeroso. Entonces finalmente es un periodo bien difícil, pero creo que es bien importante este título que ustedes propusieron para la cápsula del día de hoy, que tiene que ver con sobrevivir a la adolescencia. ¿Por qué sobrevivir a la adolescencia, Mauricio? Perdona, más una cosa rápida. Ahorita que dices estos padres temerosos, ajá, es por ignorancia. Porque si tuvieran información estarían aterrorizados. Perdón, okay. no podía. Bueno, entre mi adolescencia y la aterrorización, ¿por qué tendríamos que estar aterrorizados entonces? Ok, bueno, esencialmente la adolescencia es una época muy fuerte donde se presentan infinidad de cambios. Ese niño o niña linda que conocías y que de repente parecía muy predecible y muy con una cierta estructura y una forma de comportamiento, de repente empieza a cambiar. Y a veces son cambios muy complicados, muy complejos, entre otras cosas porque el adolescente justamente empieza a escapar de este ámbito familiar y empieza a recibir influencias externas de una manera que usualmente en la infancia no se presentaba. La influencia más importante usualmente es de la familia, ¿no? Mientras que como adolescentes empieza a haber otro tipo de influencia. Los padres dejan de ser lo que eran, usualmente guías o personas a quien veían como muy fuertes y muy poderosas. El adolescente usualmente tiende a retar a los padres, a la vida, a los compañeros, y es ahí donde está lo peligroso de este asunto. Y bueno, además de esos cambios psicológicos, todos los cambios físicos que están sufriendo, las hormonas empiezan a intervenir, empiezan ellos mismos a experimentar, a sentirse y a vivir cosas que no vivían y muchas veces no saben ni siquiera cómo acomodarlas. Entonces es un periodo de cambio a veces muy fuerte para el adolescente mismo, que a veces de verdad él mismo no es difícil escucharlos decir ni ellos se aguantan. Es muy complicado este proceso en ocasiones y bueno, siempre hay que estar un tanto atentos a cómo se juega este cambio, ¿no? Porque insisto, todos los que tenemos hijos pues pasamos por ahí y ese niño maravilloso o esa niña encantadora de repente dice uno, ¿y quién es este o esta? Exacto. Y esa pregunta, ¿cómo llega, no? La gente, los padres usualmente siempre dicen, es que está cambiando, alguien me lo cambió. Y de alguna manera esto está ligado con lo que estábamos planteando en la cápsula anterior cuando estábamos hablando del tema de los niños y de cría cuervos y te sacarán los ojos, este tema que tú señalabas, José, Mauricio también, en relación al tema de los límites, ¿no? Finalmente me parece que el punto de la adolescencia, o sea, cuando llegamos a ese punto, es porque ya se empiezan a presentar estas primeras consecuencias de todo aquello que es no dar estructura, no poner límites, no decir no. Cuando un niño es pequeñito, tal vez los padres no advierten que el estar generando ahí esas permisividades no generan a lo mejor más consecuencias que el verlos felices y ver que brincan y que pareciera que no pasa nada. Pero los efectos comienzan a generar sus evidencias a partir de estos temas de los adolescentes, ¿no? Ahí es en donde se empieza y me parece que es importante esto que estabas diciendo, Mauricio, porque todo eso que los niños cuando no tienen estructura no saben dónde poner, se conjuga con todo esto biológico que tampoco saben dónde poner. Y me parece que eso es lo que comienza a pasar en la adolescencia, ¿no? O sea, claro, todo lo que se conoce como caracteres sexuales secundarios, que es cuando ya empieza a operar todo esto.
esto que estaba diciendo Mauricio, o sea, primero los niños son unos buenos niños en la medida en que están siguiendo las indicaciones de los padres, ¿no? Come esto, no sé qué. Pero cuando empieza el yo a capitanear esas existencias, pues empieza a decir, bueno, empieza a preguntarse, ¿no? ¿Yo qué quiero? Pero la forma de saber quién es cada uno es a partir del no. Ellos son los que van a empezar. Entonces se convierte en el famoso rebelde sin causa, ¿no? Sin causa. Entonces la mamá le dice, te hice la sopa que tanto te gusta. Y él dice, no. Ese es el momento en que puede ejercer su soberanía. Él es al decir no. Y le está diciendo que no, algo que le encanta. Pero como está luchando pues con ese tipo de cosas. Ahorita recuerdo esta famosa filósofa argentina, Mafalda, cuando se ve a un señor mayor escandalizado, ¿no? Porque va pasando un adolescente como hippie, ¿no? Y dice, este es el acabose. Y le responde Mafalda, es el acabose de lo que ustedes empezosen. Esto que estamos hablando, ¿no? De que finalmente no hay generación espontánea, ¿no? ¡Pum! Exacto. Sino hay toda una serie de sistemas de causalidad, de cuestiones que van construyendo las posibilidades y los límites, las herramientas o la falta de estas herramientas, en la manera en que el adolescente va a estar transitando ese tránsito precisamente, o sea, ese momento. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Si en la infancia no se le dio el espacio y el tiempo para que pudiera apropiarse del espacio y el tiempo para estudiar, para hacer los deberes, las tareas, todo tipo de cosas, pues como adolescente no cuenta con esa herramienta. Entonces se estará tropezando con disciplina de estudio, con hábitos de estudio, con toda una serie de cuestiones, porque no tiene esas cuestiones, o sea, no está desprovisto de esa serie de cosas. Entonces, pues sí, o sea, los adolescentes no llegan teletransportados a la adolescencia, ¿no? O sea, van, y ahí es donde los papás pues quieren como lavarse las manos y decir, pues finalmente quién sabe qué le esté pasando, ¿no? Claro. Sí, quién sabe qué le esté pasando, me lo cambiaron, son los amigos, tiene unas malas influencias que los están ahí colocando en condiciones diferentes. Esto no es lo que aprendieron en su casa, no es lo que han visto, no son los valores que les hemos puesto, y que son una serie de afirmaciones que nos encontramos todo el tiempo, ¿no? Pensando en que ellos piensan que es como nuevo, como que acaba de llegar, como que no se dieron cuenta. Y hoy en un curso con la doctora Fabre ponía una fotografía de una película de Polanski, en donde hablaba justamente de una chica que es con Kate, no me acuerdo, con Catherine Deneuve. Y en la fotografía aparecía la familia, el retrato familiar, y todos estaban muy lindos, pero la chica, que era la protagonista de la historia, está atrás y está así, está como perdida, no está participando del cuadro familiar, no se ve que esté ahí, pero estaba en la foto. Y entonces, ¿cuántas ocasiones no nos encontramos justamente con que ese tipo de fotos nadie las ve? Con que eso se ha estado presentando, con que son cosas que efectivamente, como bien dices, no estaban por generación espontánea. Ahí han venido estando, ahí se han puesto, los padres son partícipes de eso, toda la familia es partícipe de eso, pero no lo ves. Pero cuando llega el periodo de la adolescencia, entonces ya no hay manera de contenerlo como cuando eran niños. Y entonces es cuando todo esto comienza a generar ya consecuencias, ¿no? Claro, porque bueno, hay esta idea de que, bueno, yo no te eduqué así. Pues por supuesto que en ese sentido puede que no lo hayan educado así, pero es esta posibilidad que tiene todo joven de empezar a generar una individuación distante de eso que los padres les enseñaron, incluso a veces exactamente lo más distante que esos padres les han enseñado, porque el niño tiene esa capacidad en esa transformación hacia la adolescencia a empezar a decidir sobre cosas. Entonces, bueno, a veces ese proceso resulta muy complicado para los papás, incluso también para el adolescente, porque finalmente la adolescencia es una época de transición. Nadie se queda en la adolescencia salvo excepciones muy contadas. Y Peter Pan.
Y Peter Bueno, Pan. pero ese ni siquiera llegó a la adolescencia, él se quedó siendo Aquí, niño. yo hablé de transición, no hablé de otra cosa. Ah, bueno. Más o menos. Bueno, entonces es un proceso que permite pasar de la infancia a la etapa adulta joven, ¿no? Pero entonces es un proceso, esa transición, usualmente, como casi todas las transiciones, tienen sus bemoles, ¿no? Entonces, uno de esos bemoles es, bueno, ¿por qué no dejar esa individualidad de esa persona en juego? ¿Eso necesariamente implica que fallamos como papás? No. O sea, es la necesidad de todos en algún momento de poder plantear nuestra propia diferencia. Uh-huh. Y bueno, si no nos la permitieron, la vamos a buscar. A ver, esto de sacar los ojos, cría cuervos, para sacar los ojos, nos sacan los ojos para que les pongamos límites. Pero hay algunos que siguen ciegos y ya les van a sacar los oídos, y etcétera, etcétera. Bueno, justo es eso. Entonces, bueno, es esta posibilidad de poder ser lo que hemos decidido o estamos en proceso de decidir por dónde. Eso tiene que coincidir con lo que los padres nos han dicho, ¿no? Pareciera que irónicamente este tema de siempre estar tratando de ir al límite, de estar ahí poniendo todo en la raya, de estar cuestionando, de estar acercándose a eso que es lo no permitido, es como una demanda de algo, ¿no, José? Sí, ahorita que estaban hablando de toda esta cuestión de la educación y todo esto, uh-huh. Es que siento que a veces esta idea de la educación, de los valores, es entendido por muchas familias o por los padres o como una serie de imperativos, una serie de consignas, y donde no delimitan, limitan. Suponen que ser autoritario es ser la autoridad, y no entienden que el autoritarismo lo que va a generar es como el muñeco metido en el resorte, muñeco de resorte que está metido uh-huh. en una caja, abres la tapa y sale volando por estas familias que son lo que hemos estado hablando, o sea, este modelo profundamente, que no saben poner un límite y que eso desorganiza, y que lo opuesto, estos padres autoritarios y que son totalmente coercitivos y demás, pues lo que hacen es que cuando el adolescente logra abrir esa cuestión, pues obviamente pierde la proporción de todo. Entonces, creo que es importante entender que delimitar no es limitar, y que autoridad no es autoritarismo, y que el valor, o sea, los valores, serán efecto de cómo se valoran las cosas. O sea, y que entonces el adolescente, aún en su rebeldía, si tiene estos principios de valorar las cosas, de entender otro tipo de elementos en el diálogo con la autoridad y no con el autoritarismo, pues su forma de poder, estar encauzado con ese tipo de circunstancias, pues incluso será mucho más fácil para él. Lo hará con menos daño a su persona, con menos tropiezos, todo eso. El que sea efecto de todo eso es ¿no? Que de repente se sorprende, cría cuervos, padre autoritario que no sé qué, y de repente el hijo se revela con todo lo que puede y se sorprende, ¿no? Dice, ¿cómo haces eso? Híjoles, ¿cómo no? No, ¿cómo no? O sea, es esta idea del esclavo que se libera y que pues dice, o sea, para liberarme pues tengo que matar al amo, porque si no, no hay manera de hacerlo de otra forma. Entonces sí me parece que es esto que estuvo señalando Mauricio, tú, alrededor de que el adolescente no es una especie de ente abstracto aislado en el mundo, sino que hay que entender las circunstancias, las relaciones, toda la serie de elementos que hay en su historia y todo eso, y como lo enfatiza Mauricio, en el sentido del tránsito, ¿no? Claro. O sea, es una cuestión entonces transitiva. Entonces, ¿qué herramientas tiene? Y entonces esas herramientas serán usadas en este momento. También Mauricio hablaba del adolescente, es esta parte también de las alianzas. Entonces, hoy, hubo antes para los adolescentes la idea de construir aldeas culturales, de si eran nerds, que si eran ¿cómo eran estos? Góticos, emos, todo eso. Todos querían identificarse como ciertas aldeas culturales y cosas así. Hoy son sexofluidos, no son binarios,
y dices, mis vidas santas, o sea, son todos cartesianamente sexuales, porque no tienen ni idea, están apenas tropezándose, digamos, las hormonas, en lugar de hacer una gran explosión, todavía están ahí apenas como chapoteando, ¿no? Y estos ya se sienten, pero eso es necesario, y todos se van a estar identificando, y pasa el tiempo, y hemos visto muchos estudios en donde los que eran sexofluidos, después llega el momento en donde dicen, a los 18 años dicen, ay, claro que no, era esta forma de encontrar relaciones, ¿no? Esto que tú estás diciendo, Mauricio. Ese es el proceso de transición. O sea, esta cuestión en donde, vamos, una autora marcaba esta cuestión de separación e individuación. Ese es el proceso de la adolescencia, esta separación de los padres y de individuación, que usualmente cuando pasan los años empezamos a darnos cuenta de la cercanía con nuestra familia de origen, con nuestros padres. Es común, bueno, a mí me llegó a pasar que de repente yo me descubrí haciendo cosas y decía, esto lo hacía exactamente igual mi padre. Y en su momento tomé una distancia enorme de esas formas, pero justamente porque es un proceso transitivo lo que señalas, José. Entonces, ¿qué implica la adolescencia? Bueno, esta separación, individuación, absolutamente fundamental en la estructuración de una subjetividad. Claro. Es que no podemos dejar de pensar que la familia justamente es esa estructura original que es en donde llega pues el bebé y es la en cocina. donde evidentemente se cocina todo lo que va a ser su propia subjetividad. Pues qué interesante lo que hemos estado hablando en este espacio. Creo que descubrir el tema de lo delgadita que es la línea de pensar que si yo educo con una forma muy estricta, muy autoritaria, no necesariamente son límites, con que si yo soy muy amorosa y entonces yo no pongo reglas, yo no pongo límites y no hago que se respeten, entonces a lo mejor no soy tan amorosa. Y pues estas circunstancias que además pues se van en eso, o sea que la cocina se sigue ahí haciendo y que los niños cuando son niños pues sí, obedecen, pero cuando empieza toda esta explosión de la que hemos hablado acá, pues entonces ya comienzan a levantar la mano y darse cuenta que ellos tienen otro tipo de herramientas y de elementos y que los quieren hacer válidos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me dio mucho gusto que hayamos estado platicando esta tarde acá del asunto de la aborrecencia y de cómo sobrevivir a la adolescencia, y pues nos encontramos en la siguiente. Perdona, quizá un último tema que me parece importante en esto de sobrevivir. Ajá. Porque a veces es eso, o sea, como que el adolescente, frente a la falta de toda esta serie de elementos en el proceso, lo que ha sido pues las herramientas para estar en el mundo, se avienta al río para saber qué tan hondo es. Con los ¿no? dos pies. Con los dos pies, ¿no? Sí. Se avienta al río para ver qué tan hondo es con los dos pies. Entonces a veces hace una serie de imprudencias y de cosas y demás. Entonces creo que eso faltó como para amarrar por el título, ¿no? De sobrevivir. O sea, sí, aquellos que sobreviven precisamente porque no tienen los instrumentos y van y se avientan con todo, ¿no? Tú dices a veces, yo digo casi siempre. Y cada vez es más común este tipo de situaciones más arriesgadas en una época como la que estamos viviendo. De y verdad, tú dices casi, y yo creo que siempre. En un momento o en otro, pero al final de la historia ese tema del riesgo en el que se trata de tomar tu propio lugar, pues finalmente ahí está, ¿no? Entonces, y creo que es importante que veamos, así es que no es cierto, no soy adolescente, o sea, soy una sobreviviente también. Eso, los adultos somos sobrevivientes a nosotros mismos. Exacto, a todo aquel río en el que nos aventamos con los dos pies. O sea, los ríos son diferentes, ¿no? A lo mejor hay unos que son más arriesgados que otros, depende de dónde tú hayas estado. Pero el que está, ¿no? Es casi imposible que no se juegue en sí, todo adolescente. Las estadísticas de morbimortalidad, por ejemplo, en adolescentes son altas. Los accidentes automovilísticos también en ese sector son altos por la cuestión del alcoholismo, todo ese tipo de cosas. Entonces sí, el adulto finalmente es un héroe, ¿no? Un sobreviviente de sus imprudencias. De nuestras propias imprudencias. Y bueno, y eso pues nos hace también como padres a estar ahí presentes, a estar ahí pendientes, al pensar que esto no es un asunto de que se descompuso en el camino, no es un asunto de influencias, no llegó ahí de la nada,
y pues hay que seguir en esa participación en la que no se puede simplemente tirar la toalla ya, ¿no? Así es Acompañemos que, pues, a nuestros adolescentes en esta separación e individuación, ¿no? Así es. Acompañemos. Y que además no son épocas exactas ni cerradas, ¿no? Ahí cada uno lo vive diferente y eso es importante que también nosotros lo sepamos. Así es que, pues bueno, ahora sí, pues muy buenas tardes y nos encontramos en la próxima cápsula. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes.